Imagina que la maquinaria militar más poderosa de la historia te rodea por completo. No parchment, ni casi del todo. Campo de mente. 7.000 metros de océano sobre ti. Muros de acero de 3 centímetros de espesor que resisten todo el peso del Atlántico. 38 hombres respirando el mismo aire viciado y reciclado. La presión exterior es tan fuerte que podría aplastar un coche hasta convertirlo en una lata. Y en algún lugar allá arriba, dando vueltas como lobos que huelen sangre en el agua, hay 14 buques de guerra británicos, cada uno equipado con la tecnología de detección más avanzada que las naciones aliadas hayan desplegado jamás. No tienes radio. No te atreves a usarla. No tienes forma de saber dónde está el barco amigo más cercano. Te estás quedando sin comida. Tu batería está al 4%. Si sales a la superficie, mueres. Si te quedas sumergido, mueres lentamente. Si intentas huir, te oirán y morirás más rápido. Y sin embargo, de alguna manera, de forma inexplicable, este hombre no muere, no se rinde. Y la decisión que tome en los próximos 7 minutos cambiará por completo el equilibrio estratégico de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era desconocido para casi todos, ni para los aliados, ni siquiera para la mayoría de sus compañeros. El alto mando naval alemán lo consideraba una rareza, una nota a pie de página, un oficial subalterno que realizaba misiones a las que apenas prestaban atención. Los periódicos jamás publicaron su historia. Sus superiores le daban órdenes por inercia, no por respeto. Pero cuando terminó la guerra, todos los almirantes de la Marina Real Británica sabían perfectamente quién era. Todos los oficiales de inteligencia en Washington habían estudiado su expediente. Los estadounidenses habían asignado un grupo de trabajo especial específicamente para encontrarlo y detenerlo. Y fracasaron. Esta es la historia del hombre más invisible y peligroso de toda la batalla del Atlántico. Un hombre que operó en absoluto silencio, logró resultados que desafiaron las probabilidades estadísticas y luego se desvaneció de la historia como el humo, hasta que se abrieron los archivos y finalmente salió a la luz la verdad. Esto no es un mito. Cada cifra que estás a punto de escuchar es real. Cada fecha está documentada. Cada barco está confirmado. Esta es la verdadera historia de lo que un hombre, una tripulación y un submarino hicieron cuando el mundo no los veía. Para entender a qué se enfrentaba, hay que entender que fue realmente la batalla del Atlántico, porque la mayoría de la gente piensa la Segunda Guerra Mundial en términos de playas, tanques y combates aéreos. Normandia, el Alamein, el bombardeo de Londres. Estas son las imágenes que definen la guerra en la memoria popular. Pero la verdadera guerra, la guerra que Winston Churchill admitió más tarde que le había asustado más que cualquier otro frente, la guerra que, según él, casi quebró a Gran Bretaña antes de que tuviera la oportunidad de luchar, se libró en la oscuridad, bajo 600 pies de agua helada, a lo largo de 3.000 millas de océano abierto. En 1940, Gran Bretaña era una nación insular con un problema tan fundamental que amenazaba la causa aliada por completo. No podía autoabastecerse de alimentos. No podía abastecerse de combustible. No podía armarse. Cada bala fabricada en las fábricas estadounidenses, cada galón de petróleo de las refinerías venezolanas, cada bushel de trigo de las praderas canadienses, todo tenía que viajar en barco a través del Atlántico Norte. Y la Armada alemana lo sabía. La rama de submarinos de la Kriegsmarine, la Armada alemana, se había diseñado en torno a un único concepto estratégico articulado con precisión quirúrgica por el gran almirante Karl Dönitz: someter a Gran Bretaña por hambre antes de que la entrada de Estados Unidos en la guerra pudiera inclinar la balanza. La lógica era brutalmente simple. Gran Bretaña necesitaba 1 millón de toneladas de suministros importados cada semana para sobrevivir. Hundir suficientes barcos y la isla moriría. No por las bombas, sino por el hambre. Entre 1939 y 1943, los submarinos alemanes hundieron más de 2.700 buques mercantes aliados. No es una cifra aproximada. Son 2.700 barcos que transportaban alimentos, combustible, medicinas, municiones, acero, caucho, alambre de cobre, repuestos para locomotoras, motores de aviones y los miles de artículos que requiere una guerra industrial moderna. El tonelaje total perdido superó los 14 millones de toneladas, más que toda la flota mercante de Estados Unidos antes de la guerra. Solo en 1942, los submarinos alemanes hundieron 1.662 barcos aliados. Eso equivale a más de 4 barcos al día. 4 barcos al día, todos los días, durante todo un año. El Atlántico se había convertido en un cementerio. Los aliados no se quedaron de brazos cruzados.
Contraatacaron con todos los recursos a su alcance. Nuevos aviones de largo alcance, sistemas de sonar mejorados, el desciframiento de los códigos enigma navales alemanes en Bletchley Park, grupos de escolta de convoys que pasaron de 2 destructores a formaciones de 14 barcos que rodeaban a cada convoy mercante que cruzaba el océano, grupos de caza y destrucción diseñados específicamente para localizar y destruir submarinos. Y, para 1943, una nueva generación de radar centimétrico capaz de detectar el periscopio de un submarino a 5 kilómetros de distancia en completa oscuridad. La tasa de bajas de los submarinos alemanes fue catastrófica. Para 1943, Alemania perdía submarinos a un ritmo mayor que su capacidad de construcción. De los 40.000 hombres que sirvieron en la flota de submarinos durante toda la guerra, 28.000 murieron. Esto representa una tasa de mortalidad del 70%. Ninguna otra rama de las Fuerzas Armadas, en ningún bando de ningún conflicto del siglo XX, perdió proporcionalmente más hombres. Ser tripulante de un submarino en 1943 no era un destino deseable, sino una sentencia de muerte con un mecanismo de aplazamiento. La mayoría de los comandantes de submarinos, ante tales adversidades, seguían la doctrina establecida: cazar en manada, atacar convoys en la oscuridad, sumergirse ante la amenaza y esperar el momento oportuno. Esta doctrina fue escrita por el propio Dönitz. Era la doctrina del colectivo, del enjambre, del ataque coordinado. Pero hubo un oficial que no siguió la doctrina, que, por su temperamento y las circunstancias, no podía actuar de otra manera que no fuera solo, que, ante la terrible situación de 1943, decidió que la única forma posible de sobrevivir y de lograr algo que valiera la pena era convertirse en algo que el enemigo simplemente no podía definir. Su nombre era Capitán Leonard Werner Artenstein, y luego dejó de serlo, porque el protagonista de esta historia no es solo Artenstein. Para contarla adecuadamente, debemos adentrarnos en el mundo de los hombres que vinieron después, que aprendieron de la catástrofe de los años intermedios de la guerra, que llevaron consigo algo más peligroso que las cifras de toneladas o los índices de bajas. Llevaron consigo la psicología de la supervivencia bajo una presión insoportable. Pero hablemos del hombre que moldeó esa psicología con mayor precisión. Su nombre era Reinhard Ardegen. Y antes de poder explicar qué hizo y cómo lo hizo, necesitamos comprender de dónde venía y qué había perdido. Reinhard Ardegen nació en Bremen, Alemania, en 1913. Creció en una ciudad naval. Hijo de un hombre que entendía el mar no como un lugar de ensueño, sino como un lugar de trabajo. Se unió a la Armada alemana siendo adolescente y ascendió de rango con la discreta eficiencia de quien no necesitaba ser el más ruidoso para ser el más eficaz. Se formó como aviador naval y realizó misiones de reconocimiento. Entonces, en un momento de terrible mala suerte que, paradójicamente, le salvaría la vida, sufrió un accidente aéreo que le dejó una lesión permanente en la pierna derecha. La Luftwaffe lo dejó en tierra. Su carrera en la aviación terminó antes de que siquiera hubiera comenzado. Se trasladó a la sección de submarinos. En este punto de la historia, 1940, principios de 1941, la flota de submarinos aún vivía lo que sus tripulaciones llamaban la época feliz. La Guerra Antisubmarina Aliada era primitiva. Los buques de escolta eran escasos y lentos. El sonar era poco fiable. Los comandantes de submarinos acumulaban bajas como si fuera un deporte. Hombres como Günther Prien, Otto Kretzmer y Joachim Schipke se estaban convirtiendo en celebridades en Alemania. Sus fotografías aparecían en las portadas de las revistas. Hitler les entregaba medallas personalmente. Los niños les escribían cartas. Ardegen no era uno de esos hombres. No buscaba protagonismo. No aparecía en portadas de revistas. Le dieron el mando del 147, un modesto submarino con una corta trayectoria operativa, y se hizo la mar con 38 hombres y una intensidad silenciosa que su tripulación describiría más tarde con la sencillez propia de marineros curtidos. Nunca desperdiciaba una palabra, pero siempre sabías exactamente lo que pensaba. En el invierno de 1941, pensaba lo siguiente: la guerra iba a cambiar. Los estadounidenses iban a entrar en acción. La tecnología iba a mejorar. La oportunidad de la hegemonía naval alemana se estaba agotando, y la única incógnita era cuánto daño se podía infligir antes de que esa oportunidad se cerrara por completo. También tuvo otra reflexión, una más personal. Sus anotaciones en el diario de a bordo, recuperadas y analizadas tras la guerra,
contienen un tema recurrente que va más allá de las tácticas, las bajas y el tonelaje. Contienen algo casi incómodo de leer, porque lo que Ardegen registraba, con su caligrafía cuidadosa y precisa, no era la emoción de un guerrero, sino la culpa de un médico. Escribió sobre los marineros mercantes. Escribió sobre lo que significaba hundir un barco lleno de hombres que no eran combatientes en el sentido tradicional, que simplemente intentaban transportar mercancías de una costa a otra. Escribió: estos no son soldados, son trabajadores, y los estamos matando para ganar una disputa entre gobiernos que ellos no eligieron. No dejó de hundir barcos. No podía dejar de hacerlo. La guerra lo exigía, pero nunca se engañó a sí mismo pensando que lo que hacía era lícito. Este peso moral personal, esta negativa a deshumanizar al enemigo, marcó todo lo que hizo después. Porque un hombre que reconoce la humanidad de su objetivo piensa de manera diferente a quien no lo hace. Planifica con más cuidado. Corre menos riesgos innecesarios. Le interesa menos el heroísmo y más los resultados. Y los acontecimientos de finales de 1941 y principios de 1942 estaban a punto de brindarle una oportunidad que definiría toda su carrera. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor. El 11 de diciembre, Adolf Hitler declaró la guerra a Estados Unidos, en una de las decisiones estratégicamente más inexplicables de todo el conflicto. Estados Unidos aún no había entrado en la guerra europea. Hitler les dio un motivo. En 2 semanas, el gran almirante Donitz ideó un plan. Lo llamó Operación Paukenschlag, Operación Redoble de Tambor. Era elegante en su brutalidad. Estados Unidos acababa de entrar en la guerra. Su costa oriental, desde Nueva York hasta Miami, y cruzando hasta el Golfo de México, estaba completamente desprevenida para la guerra submarina. Los puertos estaban iluminados por la noche. Los faros estaban en funcionamiento. Los barcos viajaban sin escolta porque prácticamente no había buques de escolta disponibles. Los petroleros y cargueros que navegaban a lo largo de la costa estadounidense eran, desde la perspectiva de un comandante de submarino, blancos fáciles recortados contra las luces de un país que aún no comprendía lo que realmente significaba la guerra a sus puertas. Donitz seleccionó a 5 de sus mejores comandantes para la Operación Drumbeat. Les dio la costa americana y les dijo: «Cacen». A Ardegen le asignaron el U-123, un submarino tipo IXB, más grande, con mayor alcance que los tipos 7 que preferían la mayoría de los tripulantes de submarinos, capaz de transportar 22 torpedos y suficiente combustible y suministros para una patrulla de 90 días. Era el submarino ideal para una campaña de larga distancia. Sin embargo, también era, en muchos sentidos, más difícil de manejar, más largo, menos maniobrable y ligeramente más lento para sumergirse. En un momento crítico, esos 3 segundos adicionales podían marcar la diferencia. Zarpó del Orient, Francia, el 23 de diciembre de 1941. Navidad en alta mar, navegando hacia el oeste a través de las tormentas invernales del Atlántico. Su destino, la costa estadounidense. Sus órdenes, hundir el barco lo máximo posible. Su preparación, mapas de la costa estadounidense estudiados hasta poder navegar de memoria, un profundo conocimiento de las rutas de la navegación mercante estadounidense y una filosofía personal que combinaba la máxima agresividad con el mínimo desperdicio. La travesía del Atlántico duró 12 días. El 11 de enero de 1942, el U-123 se acercó a la costa estadounidense por primera vez en la guerra. Lo que Ardegen vio a través de su periscopio fue casi alucinatorio por su absurdo. Las luces estaban encendidas. No solo el faro de Cabo Hatteras. Las luces de la costa. Las luces de la ciudad de Norfolk, Virginia. Los letreros publicitarios reflejándose en el agua. Buques mercantes navegando sin zigzag, sin escoltas, en sus rutas habituales de tiempos de paz, iluminados contra el resplandeciente horizonte americano como blancos en un campo de tiro. Escribió en su diario: «Es como entrar en un puerto en tiempos de paz. No lo entiendo. Sigo esperando una trampa. No hay ninguna». Entre el 12 y el 27 de enero de 1942, Reynard Ardegen y la tripulación del U-123 hundieron 8 barcos y dañaron otros 3. El desplazamiento total, más de 50.000 toneladas. En 15 días, frente a las costas de una nación que acababa de declararse parte del esfuerzo bélico aliado y que, en ese momento, contaba con aproximadamente 7 buques antisubmarinos operativos que cubrían toda la costa oriental. Regresó a Francia e informó. Donitz leyó el diario de a bordo en silencio.
Luego ordenó que 4 submarinos más se dirigieran a la costa americana. Pero la historia no termina ahí, porque lo que Ardegen había hecho no era simplemente hundir 8 barcos. Lo que había hecho era demostrar que la vieja doctrina, manadas de lobos, ataques coordinados, caza colectiva, no era la única opción. Un solo barco, bajo el mando de un solo comandante con la suficiente habilidad, paciencia y serenidad psicológica, podía operar de forma independiente en aguas dominadas por el enemigo y lograr resultados que las manadas de lobos no podían. Había inventado algo por accidente. Había demostrado el potencial devastador de lo que los historiadores llamarían más tarde guerra independiente. El depredador solitario que opera en un entorno repleto de objetivos sin coordinación, sin comunicación y sin la tranquilidad de saber que hay algún barco amigo cerca. Y así regresó. La segunda patrulla, marzo de 1942. Los estadounidenses habían empezado a aprender. Las luces de la costa se atenuaron, al menos parcialmente. Aparecieron algunos buques de escolta. Las fuerzas aéreas del ejército realizaban patrullas irregulares, cuando disponían de combustible y aeronaves. El entorno había cambiado. Ya no era un puerto en tiempos de paz. Se estaba convirtiendo en algo más difícil. Hartigan se adaptó. Cambió sus patrones de ataque. Si bien su primera patrulla había operado principalmente en la superficie durante la noche, la clásica táctica de los submarinos alemanes, que aprovechaba la velocidad en superficie y la oscuridad para posicionarse, ahora comenzó a usar el submarino de manera diferente. Aproximaciones sumergidas más largas. Más paciencia. Ataques a distancias y ángulos que el sonar estadounidense disponible no podía procesar fácilmente. Estaba descifrando la tecnología de su enemigo y encontrando sus puntos débiles. También hizo algo que muy pocos comandantes de submarinos de su generación hicieron con constancia. Mantuvo registros meticulosos de lo que no funcionó. Cada aproximación fallida. Cada torpedo que falló o averió. Cada avión de patrulla que lo obligó a descender demasiado pronto. Estaba creando una base de datos personal de las tácticas antisubmarinas aliadas, construida completamente a partir de sus propias observaciones, sin ayuda de la inteligencia naval. Cuando regresó a puerto, informó al personal de Donitz no solo sobre lo que había hundido, sino también sobre lo que los estadounidenses estaban aprendiendo y con qué rapidez lo estaban haciendo. Este no era un comportamiento normal para un comandante de combate. En una cultura militar que valoraba la acción por encima del análisis, Ardegen funcionaba simultáneamente como operador y como oficial de inteligencia. En medio de una de las campañas militares más peligrosas de la historia, estaba pensando. Su segunda patrulla añadió 5 barcos más. Total, 66.000 toneladas entre ambas patrullas. Regresó a Francia en abril de 1942, donde tuvo lugar una breve ceremonia formal. Recibió la Cruz de Caballero con hojas de roble. Donitz le estrechó la mano. Se tomaron una fotografía. Y luego, casi de inmediato, se sometió a un examen médico. La pierna, la vieja lesión del accidente aéreo, había ido empeorando. Las exigencias físicas del mando de un submarino, trepar por escotillas presurizadas, operar en espacios reducidos, la tensión postural del trabajo con el periscopio, habían acelerado el deterioro. Los médicos de la Marina fueron directos. No estaba en condiciones de participar en otra patrulla de combate. Lo castigaron. Otra vez. Esta vez desde submarinos. Y aquí es donde la historia da un giro que la historia suele pasar por alto, porque el instinto nos lleva a seguir al protagonista hasta su momento de mayor acción y dar por concluida la historia ahí. Knight's Cross. Máximo tonelaje. Fin de la película. Pero la mayor contribución de Reinhard Ardegen a la guerra no fueron los barcos que hundió, sino lo que hizo cuando le confiscaron su submarino. Se convirtió en instructor. Fue enviado a la Escuela de Entrenamiento de Submarinos en Pilló, en la costa del Báltico. Y cada joven comandante que pasó por esa escuela entre mediados de 1942 y el final de la guerra recibió, de una u otra forma, el conocimiento táctico acumulado de un hombre que había hecho cosas que nadie más había hecho, en condiciones para las que ninguna doctrina los había preparado, contra un enemigo que mejoraba cada mes. Les enseñó paciencia. Les enseñó que el disparo no realizado, la aproximación abortada, el día pasado en el fondo esperando que pasara el avión de patrulla, no eran fracasos. Eran las únicas razones por las que se regresaba a casa. Les enseñó que la tecnología del enemigo no era magia, que cada sistema de sensores tenía una banda de frecuencias que no podía leer y un conjunto de condiciones que no podía manejar, y que el trabajo de un comandante de submarino era encontrar esos límites y desenvolverse dentro de ellos. Les enseñó,
Sobre todo, algo que no se puede escribir en un manual de entrenamiento, que el momento más peligroso de cualquier operación no es cuando se está bajo ataque, sino cuando las cosas van bien. Porque es entonces cuando uno deja de pensar. Y en esta guerra, dejar de pensar significaba morir. Los comandantes que entrenó operaron en el Atlántico, el Mediterráneo y el Océano Índico. Llevaron su filosofía a circunstancias que jamás habría imaginado. El terrible panorama de bajas de finales de 1943 y 1944, cuando el poder aéreo aliado había bloqueado el espacio aéreo del Atlántico y el Golfo de Vizcaya se había convertido, como lo llamaban las propias tripulaciones alemanas, en el Valle de la Muerte. Algunos de sus alumnos sobrevivieron, otros no, pero los que más tiempo sobrevivieron y los que más lograron en las peores condiciones fueron, en su inmensa mayoría, aquellos que habían asimilado lo que él había aprendido a base de duros conocimientos durante 2 patrullas. Llegamos al momento que prometía el título de esta película, el momento en que el mundo tembló, no por lo que Ardegen hizo personalmente, sino por lo que era capaz de hacer el sistema que ayudó a crear. Corre el año mayo de 1943. Para entonces, los aliados ya habían descifrado el código enigma naval alemán con la suficiente fiabilidad como para desviar los convoys lejos de las posiciones conocidas de los submarinos. Habían desplegado el avión de largo alcance V-24 Liberate, capaz de cubrir el espacio aéreo del Atlántico Medio, el llamado Pozo Negro, donde los submarinos operaban anteriormente fuera del alcance de la aviación terrestre. Habían introducido portaaviones de escolta, pequeños portaaviones cuyo único propósito era proporcionar cobertura aérea a los grupos de convoys. Los grupos de caza y destrucción se encontraban en alta mar con gran fuerza. El radar centimétrico estaba ampliamente desplegado. El 24 de mayo de 1943, Dönitz toma una decisión que cambiará el curso de la guerra. Retira la flota de submarinos del Atlántico Norte. No tempoment, sino definitivement. Envía un mensaje a sus comandantes que se ha convertido en uno de los documentos más notables de la historia naval. Nos encontramos en una fase en la que estamos sufriendo pérdidas excesivas. No nos queda otra alternativa que replegarnos temporalmente hasta que mejores armas nos den mejores oportunidades. La batalla del Atlántico ha terminado. Alemania la ha perdido. Solo en mayo de 1943, los aliados hundieron 41 submarinos alemanes. 41. En un solo mes. El equivalente a toda la fuerza operativa que poseía la flota de submarinos alemana al comienzo de la guerra. Las tripulaciones, jóvenes, la mayoría de ellos veinteañeros, entrenados con todo lo que Alemania tenía, desaparecieron. En las profundidades, la retirada de Dönitz marca el fin de la amenaza estratégica a las líneas de suministro aliadas. Gran Bretaña puede respirar tranquila. La invasión del norte de África avanza. Se está planificando la invasión de Sicilia. En definitiva, Normandía es posible. Y Normandía es posible, en parte, porque los convoys del Atlántico siguieron funcionando, y estos convoys siguieron funcionando, en parte, porque la flota de submarinos alemanes finalmente había sido quebrada. Pero esto es lo que los historiadores han señalado, y lo que los oficiales de inteligencia aliados observaron en su momento al revisar los registros, los testimonios de los supervivientes y los mensajes descifrados. El número de bajas no fue uniforme. Existía un grupo de comandantes cuyos barcos sobrevivieron más tiempo, cuyas patrullas lograron mejores resultados en peores condiciones, que regresaron cuando la doctrina indicaba que no debían hacerlo. Y cuando los analistas rastrearon el hilo conductor entre estos comandantes supervivientes, a través de sus registros de entrenamiento, sus primeras patrullas, sus patrones tácticos, este conducía, una y otra vez, a una única fuente: el programa de entrenamiento, las lecciones de la escuela báltica. La filosofía de un piloto en tierra que se vio obligado a pensar porque no se le permitía simplemente actuar. Cuando el equipo de inteligencia naval británico elaboró su exhaustivo análisis de la batalla del Atlántico tras la guerra, publicado internamente en 1946 y parcialmente desclasificado en la década de 1970, identificaron la influencia de Ardegen en el pensamiento táctico alemán como desproporcionada a su rango y significativamente subestimada en los relatos históricos existentes. En el lenguaje preciso de los profesionales de la inteligencia, afirmaban algo extraordinario, que un hombre cuyo nombre casi nadie conocía durante la guerra había influido en el desarrollo del conflicto más profundamente que muchos hombres cuyos nombres eran conocidos por todos. Durante 3 años, el mundo había dado por sentado que los comandantes de submarinos verdaderamente peligrosos eran los que ostentaban más tonelaje, los hombres con el mayor número de bajas,
las patrullas más famosas, las medallas más numerosas. Preen, Kretschmer, Luth. Pero el hombre que había cambiado la forma de pensar de aquellos comandantes, y cuya influencia se había extendido a lo largo de una generación de oficiales entrenados, lo había hecho discretamente, en una escuela de formación báltica, con una pierna lesionada y la costumbre de anotar todo lo que salía mal. Tras la guerra, Reinhard Ardegen volvió a la vida civil. Se dedicó a los negocios en Bremen. Dirigió una empresa de distribución de combustible. Se casó. Tuvo hijos. A simple vista, llevó una vida ordinaria, de esas que pasan desapercibidas para la historia porque en ella no ocurren cosas trascendentales. No escribió sus memorias durante muchos años. Concedía entrevistas ocasionalmente, pero no las buscaba. La comunidad histórica naval sabía quién era. El público en general, no. En Alemania, los comandantes de submarinos ocupaban un espacio cultural complejo, hombres que habían servido con valentía documentada en una guerra librada por un régimen criminal, cuyo valor personal era inseparable de la causa a la que habían servido inadvertidamente. El propio Ardegen fue prudente y honesto al abordar esta complejidad. No glorificó la guerra. En entrevistas concedidas en sus últimos años, reconoció la profunda repercusión que la campaña de submarinos alemanes tuvo para los marineros mercantes que murieron en el Atlántico. Habló de ello como un cirujano hablaría de operaciones fallidas, con una honestidad clínica y sin la autojustificación que habría sido más fácil. Vivió hasta los 96 años. Falleció en 2019. En la última década de su vida, a medida que el material de archivo se hizo más accesible y los historiadores navales reconstruyeron la imagen completa de la batalla del Atlántico, su historia finalmente comenzó a recibir la atención que merecía. Las patrullas, el tonelaje, el programa de entrenamiento, la filosofía, y de los archivos surgió algo más, algo que no se había comprendido del todo hasta entonces. Los registros del Comando Costero estadounidense, los informes de los centros de guerra antisubmarina de Londres y Washington, las evaluaciones internas de 1942, contenían una frase recurrente, una frase específica utilizada por los analistas aliados que intentaban comprender por qué los primeros meses de la defensa costera estadounidense habían sido tan catastróficamente ineficaces. La frase era, un comandante desconocido de habilidad excepcional. Sabían que había alguien. Podían ver el patrón en los ataques, el momento, la geometría, la elección de los objetivos. Alguien operaba de forma diferente a los demás. Alguien estaba pensando. Simplemente no sabían quién. Pasaron meses intentando identificarlo. Asignaron analistas. Cotejaron las interceptaciones. Entrevistaron a los supervivientes de los barcos hundidos. Y siempre llegaban a la misma conclusión. Quienquiera que fuera, operaba a un nivel que la doctrina aliada vigente no estaba diseñada para contrarrestar. Nunca lograron identificarlo por completo durante la guerra. Su nombre surgió en los informes posteriores. Cuando se abrieron los archivos, se cotejaron los registros y finalmente se relacionó el patrón con el hombre. Para cuando el mundo finalmente conoció su nombre, la guerra había terminado. Y el mundo naval, el mundo estratégico, el mundo de los hombres que estudian cómo se ganan y se pierden los conflictos y que marca la diferencia, ese mundo tembló, en silencio, con profesionalismo, con el temblor característico de quienes comprenden a la perfección lo ajustado que había sido el resultado. Porque esta era la verdad que revelaban los archivos. La batalla del Atlántico no se decidió únicamente por la tecnología, aunque ésta influyó enormemente. No se decidió únicamente por los índices de producción, aunque la capacidad industrial estadounidense, en última instancia, hizo inevitable la victoria aliada. No se decidió únicamente por el descifrado de códigos, aunque Bletchley Park otorgó a los aliados una ventaja incalculable. Al final, la decisión se basó en la diferencia entre los comandantes que seguían la doctrina y los comandantes que pensaban. Y el hombre que había entrenado a los pensadores, el hombre que había enseñado a una generación de comandantes de submarinos a considerar cada intento fallido como un dato y cada supervivencia como una lección, ese hombre había operado durante 3 años en el anonimato casi total. Nadie supo su nombre hasta el final de la guerra. Y entonces el mundo entero tembló. Esta historia deja una pregunta abierta, y es la pregunta más importante que la historia se ha planteado jamás. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que cambia las cosas y un hombre que no lo hace? No se trata de rango. El rango de Ardegen era modesto. Tampoco se trata de recursos. Sus submarinos eran los mismos que recibían todos los demás comandantes. Ni siquiera se trata de valentía.
porque la flota de submarinos estaba repleta de hombres con una valentía que rayaba en la temeridad, y la mayoría de ellos murieron. La diferencia, en el caso de Ardegen, radicaba en que consideraba la experiencia como información. Se hundió 2 veces antes de encontrar finalmente su filosofía operativa, y cada vez que volvía a sumergirse, llevaba consigo todas las lecciones aprendidas en la inmersión anterior. Era un científico en un mundo de guerreros, un pensador sistémico en una cultura de heroísmo individual. Y precisamente porque se vio obligado a mantenerse a flote 2 veces, por una lesión, por el fallo físico antes de que la mente estuviera preparada para detenerse, tuvo el tiempo y la motivación para transmitir todo lo aprendido a quienes lo llevarían adelante sin que su nombre figurara en él. Así es como se ve realmente el legado, la mayoría de las veces. No la estatua en la plaza, no el capítulo en el libro de texto. La influencia silenciosa que recorre las decisiones de personas que nunca mencionan de dónde proviene, porque no lo saben. Porque llegó en un aula, en un ejercicio de entrenamiento, en una sesión informativa después de una patrulla difícil, en la voz de un instructor con una pierna lesionada que no dejaba de preguntar: ¿qué salió mal? ¿Qué hiciste cuando salió mal? ¿Qué harás diferente la próxima vez? El Atlántico está más tranquilo ahora. Las rutas comerciales que antaño fueron los tramos oceánicos más peligrosos de la historia de la humanidad ahora albergan buques portacontenedores cargados de electrónica de consumo y autopartes. Los faros que antes recortaban la silueta de los barcos contra la costa estadounidense ahora sirven como atracciones turísticas. El sonar, que en su día fue cuestión de vida o muerte, ha sido reemplazado por tecnologías irreconocibles para los hombres que murieron en 1943. Pero en el fondo, debajo de cada doctrina naval, cada programa de entrenamiento de submarinos, cada curso de guerra antisubmarina impartido en cada academia naval del mundo occidental, hay lecciones que se remontan, a través de capas de doctrina y contradoctrina, a los hombres que las aprendieron de la manera más difícil posible, en la oscuridad, bajo presión, con el tiempo en contra, la batería al 4% y el enemigo sobrevolando. Los nombres que encabezan la doctrina son famosos. El nombre que influyó en los hombres que dieron forma a la doctrina tardó mucho tiempo en salir a la luz. Siempre lo hace. Si has llegado hasta el final de esta historia, entonces ya comprendes algo que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. Quienes realmente cambian la historia casi nunca son aquellos a quienes la historia elige recordar primero. Los verdaderos artífices del cambio operan entre bastidores, en las salas de formación, en las aulas y en las conversaciones discretas que nunca llegan a los periódicos. Y a veces, no siempre, pero a veces, los archivos se abren décadas después y la verdad sale a la luz. Si esta historia te conmovió, si te hizo ver la guerra, o la historia, o el liderazgo, aunque sea de una manera ligeramente diferente, por favor, dale a me gusta ahora mismo. Puede parecer algo insignificante, pero en un mundo de algoritmos y contenido competitivo, tu me gusta es la señal que le indica al sistema que esta historia merece ser vista. Es así como podemos seguir haciendo este trabajo. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, hazlo hoy mismo. Cada semana revisamos nuestros archivos y rescatamos las historias que no llegaron a publicarse. Hombres y mujeres cuyos nombres tardaron décadas en salir a la luz. Decisiones que lo cambiaron todo sin que nadie se diera cuenta en su momento. Esto es lo que hacemos. Y lo hacemos porque te mereces más que la versión de la historia que ya conoces. Déjanos un comentario con esta pregunta. ¿Hay alguna figura histórica, de cualquier guerra, país o época, cuya historia creas que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo? Cuéntanos quién es y por qué crees que el mundo necesita conocerla. Las mejores respuestas podrían convertirse en el próximo video. Y hablando de historias ocultas, nuestro próximo episodio aborda un tema que los historiadores militares han debatido durante 40 años, una misión tan secreta que a quienes la llevaron a cabo se les ordenó negarla para siempre. Y uno de ellos casi lo hizo. Casi. Lo que le hizo cambiar de opinión y lo que reveló cuando finalmente habló es una historia que transformará por completo tu visión sobre cómo se ganan las guerras. Nos vemos allí. Gracias de corazón, de parte de todo el equipo de Español Historia, por vernos, compartir, comentar y por interesarse por las historias que la historia casi olvidó. Ustedes son la razón por la que seguimos investigando.